GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de Fantasías Maffer, Medwin Sistemas, la solución perfecta. Señoras y señores seguidores de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de Pensamiento Crítico, el programa de entrevistas de GAFA TV Ecuador. Nos pueden ver en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y por supuesto esperamos un like en nuestra página web www.gafatv.com. Esta noche en Pensamiento Crítico nos acompaña Carlos de la Torre, ex ministro de Economía y Finanzas. Vamos a hablar de los combustibles y de lo que nos afecta a todos los ecuatorianos. Para eso le damos paso a nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido. Muy buenas noches. Hola Galo, señoras y señores, amigos y amigas, buenas noches. Bienvenidos a Pensamiento Crítico, el programa de GAFA TV Ecuador. Este viernes 12 de marzo del 2021, un viernes frío, típico ya en nuestros últimos días en Ecuador, sobre todo en Quito, en la Sierra Central, un día bastante frío, congelado, diría yo, en momentos. Saludo cordialmente al economista Carlos de la Torre, exministro de Finanzas justamente del gobierno del señor Lenín Moreno Garcés, y coincidencia también porque al año, economista de la Torre, al año nos volvemos a ver y a conversar aquí en Pensamiento Crítico. Justamente el 12 de marzo del 2020 conversamos con usted sobre la situación económica y las medidas que en ese entonces el gobierno del licenciado Moreno lo ponía en vigencia. Economista, buenas noches, mucho gusto, ¿cómo está? Una buena noche, Fernando, Galo, y un saludo muy especial a todas y todos quienes nos están acompañando esta noche. Muchas gracias a usted por esta deferencia a nuestro programa. Centamente el día de ayer, 11 de marzo, comenzaron a regir nuevos precios para los combustibles de nuestro país. $3, 3 centavos más para el diésel, entre 7 y 8 centavos para la gasolina extra y Ecopaís, y tomando en cuenta que la gasolina super está liberada, está acorde al mercado internacional. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con esto de los combustibles de nuestro país? Yo no sé si hacer una retrospectiva, un recuerdo. ¿Desde cuándo y por qué se establecieron los subsidios en los combustibles ecuatorianos? Economista de la Torre, buenas noches nuevamente. Bueno, la historia de los subsidios a los combustibles en el Ecuador es muy larga y antes de la dolarización se debía más bien a una situación de orden cambiario, es decir, se establecían los precios en sucres, en su momento precios que podríamos decir que estaban cercanos a los internacionales, pero se mantenían fijos en sucres y nuestra moneda se iba devaluando y eso implicaba que en términos de dólares los precios iban reduciéndose y ahí es que se generaba el subsidio. Pero cuando entramos a la dolarización, ya, entramos con unos precios del combustible que estaban de acuerdo a los precios del petróleo que eran bajos y quedaron fijos. Entonces, después los precios del petróleo han tenido una evolución hacia el alza a lo largo de los años. Y claro, nosotros nos quedamos con unos precios de los combustibles ya en dólares que correspondían con precios del petróleo bajos y ahí es donde se producía el subsidio en los combustibles importados. Porque aquí también viene una primera precisión, no es que son todos los combustibles. Y aquí está justamente la esencia de por qué Moreno primero nos llevó a la convulsión social de octubre del 2019 cuando pretendió eliminar ahí los subsidios y más tarde lo logró, lo hizo en medio de la pandemia cuando no podíamos salir a protestar. Entonces, el origen de todo esto está justamente en que si bien hay combustibles importados
que permiten cubrir el excedente de demanda, porque nuestra demanda es mayor que la producción de combustibles en nuestras refinerías, pero también hay esos combustibles producidos principalmente en la refinería de Esmeraldas, pero ahí no hay subsidio. ¿Por qué razón? Porque la refinería de Esmeraldas nos vende a los precios de costo, pues, porque como es una empresa pública, ya, Petroecuador, Petroamazonas son empresas públicas, entonces ellos no van a cobrarnos un adicional para ganarse una utilidad. Entonces ahí no hay el problema de los subsidios, pero sí con los combustibles importados, porque claro, ahí sí tenemos que comprar a precios internacionales y pagar la utilidad de las refinerías del exterior. Entonces, ¿por qué se liberaron los precios de los combustibles? Como siempre, nos pintan una idea positiva cuando en realidad no es así. Nos decían, es que hay que sincerar la economía, nos decían. Nos meten el cuento de que los subsidios son malos. Ya voy a explicar más adelante si eran o no malos los subsidios a los combustibles, pero en realidad lo que estaban es generando condiciones para un negocio privado. Este mismo momento, un poco ya más lento, pero se está avanzando en un proceso para concesionar la refinería de Esmeraldas a una empresa privada. Economista, vale hacer historia, pero diga usted, si hubiese habido aquí una política petrolera real, una petroquímica, si hubiese aquí sembrado el petróleo, no hubiéramos estado nosotros como país petrolero ya a buena escala a partir de los años 70, no hubiéramos estado nosotros dependiendo de comprar derivados de petróleo afuera y pagando ese subsidio. Si hubiéramos hecho bien las tareas, los deberes, como se llama, ¿verdad? Pero no lo ha hecho ningún gobierno, ha hecho esas tareas. Y ahora los subsidios, como usted dice, se habla de que distorsiona la economía, ¿verdad? Distorsiona la economía, dice el asunto de los subsidios. Pero ¿usted cree que es posible en algún momento que haya unos subsidios que en verdad apunten a favorecer a la gente que en verdad necesita? Unos subsidios, lo que se llama focalizados o como se quiera denominar, pero que en verdad ayude a los sectores económicos, a los sectores de la sociedad que necesitan y no a personas y a sectores que no necesitan, porque tienen recursos suficientes para poder enfrentar un precio de petróleo, un precio de combustibles internacionales. Muy bien, vamos analizando porque aquí ya hay otros elementos más que se han puesto sobre la mesa y vamos analizando cada uno de ellos porque creo que son tremendamente importantes. Ya. A ver, terminemos con esta idea y de ahí vamos a ver si es que se ha invertido o no en el petróleo o se ha utilizado el petróleo en función del interés nacional. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? Con esta intención de Moreno de literalmente privatizar la refinería de Esmeraldas, lo que él tiene que entregarles a estos privados es la posibilidad de que tengan utilidades, pues. Entonces, por eso es que nos quitan el subsidio a los ecuatorianos para que los derivados que se generen en la refinería de Esmeraldas ya privatizada puedan venderse a precios internacionales y esta empresa que se haga cargo se gane una utilidad a costa de que los ecuatorianos ahora paguemos un precio más alto por los combustibles. Es decir, aquí es un negocio de unos cuantos vivos ahí y por ese negocio es que perdemos el subsidio. Lo segundo, a ver, efectivamente, a lo largo de mucho tiempo no se movió un dedo en términos de avanzar con una verdadera política petrolera. Podríamos dividir en dos momentos en los que sí hubo una política petrolera. Uno, cuando el Ecuador se convirtió en exportador de crudo a inicios de los 70 y en el gobierno de Rodríguez Lara sí se delinearon caminos adecuados en el sentido de, como él mismo dijo en su momento, sembrar el petróleo. Justamente ahí es donde se empieza a construir la refinería de Esmeraldas, el oleoducto transecuatoriano, se repotencia el sistema de refinerías en La Libertad y también se empieza a construir refinerías más pequeñas en el oriente. Con la llamada CEP en ese entonces, con CEP. Con la llamada CEP, exactamente, ahí nace la que en ese entonces se llamó la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, la famosa CEP.
Pero ya entramos al periodo democrático y desde el gobierno de Hurtado, con nombres y apellidos, ya se olvidaron de seguir en esta línea. ¿Por qué? Porque no era negocio para ciertos grupos de poder que siguen dando las vueltas, que el Ecuador pueda refinar sus propios combustibles. Porque aquí estos grupos de poder estaban ya participando en los negocios, tanto de intermediar la venta de petróleo hasta el día de hoy. Por eso no les gustan las preventas petroleras y nos tienen engañados diciendo que eso es malo, porque con la preventa petrolera ya no participan estos intermediarios que se llevan parte del precio al que vende el Ecuador en el exterior. Más bien la preventa petrolera nos ayuda en el sentido de que no se llevan comisiones, señores. Pero por el otro lado, encontraron como gran negocio ser importadores o intermediarios en la importación de derivados de petróleo para el Ecuador. Entonces, a ellos no les interesaba que se construyan más refinerías. Y esta gente es la que estuvo siempre vinculada a los gobiernos de derecha, de Febres Cordero, un poco menos en el de Borja, no se diga en el de Sixto Durán Ballén, ¿ya? Pero entonces, claro. Sí. Pero economista de la Torre, perdón una precisión, pero también se dice que en el gobierno de Correa, por ejemplo, se dio a los chinos y a los tailandeses a través de intermediarios y ahí el Ecuador perdió mucho dinero. Eso es lo que se dice, pues, ¿ya? Así como los cuadernos de Hello Kitty, pues, ¿ya? Entonces, una cosa es lo que se dice, otra cosa es la verdad, pues, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el gobierno de Correa se retomó, ojo, porque eso es lo que en cambio no se dice, se retomó una verdadera política petrolera y ahí está todo lo que se ha avanzado en la refinería del Aromo. Van a decir, es que se aplanó un terreno. Eso es lo que nos cuentan, pues. Pero una refinería de esas características y de ese tamaño cuesta más de 6,000 millones de dólares. Entonces, ¿cuánto va a costar solo la preparación de todos los elementos para poder construir la refinería? Usted necesita primero el desarrollo del proyecto, como cuando usted se construye una casa. Tiene que contratar a los arquitectos y a los ingenieros. ¿Y cuánto le cuesta que le hagan los planos de la casa? ¿Y qué pasa si cuando usted construye la casa, el terreno no está plano y usted tiene que nivelar el terreno? ¿Cuánto le cuesta nivelar el terreno en términos del costo de la casa? Bueno, el Aromo dice que costó 1.200 millones, pues. Sí, costó eso. De esos 1.200 millones, póngale 500 millones más o menos, solo los estudios, pues una refinería no es cualquier cosa. Tiene que hacer todos los planos, tiene que hacer todos los diseños y tiene que intervenir inclusive diversos tipos de ingenierías, no solo es de ingeniería civil. Usted tiene que poner máquinas que son sofisticadísimas y que tienen que ser construidas con ciertos materiales especiales y con ciertos diseños especiales, pues si no, eso puede explotar y es una bomba gigantesca, pues. No es así cualquier cosa. Economista, volvamos al asunto de los precios, porque el otro es, me amerita otro diálogo, otro encuentro. Otro programa. Otro programa. ¿Qué son las bandas referenciales de precios del petróleo? Que se lo hizo y que está en vigencia y por eso ahora mismo ya desde ayer hay nuevos precios de los combustibles. Muchos dirán que no es muy considerable, pues son centavos, pero si sumamos, bueno, ahí ya es otro cuento, ¿ah? Ya, entonces, antesito de las bandas, porque es una cuestión muy operativa, ¿ya? ¿Qué pasaba con el subsidio? ¿Ya? Y la idea con una refinería como la del Aromo es que a la final ya no íbamos a tener que subsidiar los combustibles porque no íbamos a tener que importarlos. Pero ¿qué es lo que pasa? Los subsidios no son malos. Y en el caso de la dolarización, el subsidio principalmente del diésel venía a ser un elemento favorable, oiránme bien, para la competitividad externa del país. ¿Por qué razón? A ver, con el subsidio al diésel principalmente, lo que se estaba es conteniendo los costos de transporte. Y en una economía, todo se transporta, todo, absolutamente todo. Es decir, el transporte es un elemento esencial, es un insumo en la producción en cualquier economía, ¿ya? Y cuando los costos de transporte suben los precios de absolutamente todo.
Y eso internamente produce inflación. Ya vamos a ver en los próximos días cómo van a subir los precios de todo. Pero lo más grave en una economía dolarizada, que ya tiene dificultades para exportar, porque nuestros costos internos en dólares son más altos. Nosotros competimos con Colombia, por ejemplo, vendiendo banano a la Unión Europea, vendiendo flores a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Competimos con el Perú en términos de pesca y de otros productos. Perú y Colombia simplemente devalúan su moneda y sus producciones de exportación se vuelven más baratas. Nosotros no podemos hacer eso. Entonces ya tenemos dificultades para competir contra eso. Ya. ¿Qué es lo que nos permitía más o menos tener buenos precios a nivel internacional? Que los costos de transporte no eran tan altos. Así que Moreno se pega un tiro en el pie, inclusive atentando contra la propia dolarización, porque ya mismo vamos a tener problemas con nuestras exportaciones que se van a encarecer en los mercados internacionales y vamos a perder mercados y van a dejar de entrar algunos dólares porque vamos a exportar menos. Es lo que no se da cuenta esta gente por hacer estos chanchullos. Pero ahora vamos a lo de las bandas. ¿Qué son lo de las bandas? Es el artificio un poco para marearnos un poco y decir que no es que están eliminando el subsidio, que no nos va a afectar. Las bandas simplemente es establecer un techo y un piso a la variación que puede de 3 a 5%, decía, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, el precio de los derivados se va a ajustar en función del precio del barril del petróleo. Pero si el precio del barril del petróleo crece muy rápido, bueno, le ponen un techo, dicen ya, si digamos el precio del barril del petróleo de un mes a otro crece 10%, entonces el precio de los combustibles debería crecer en 10%. Dicen, no, pongámosle que crezca nomás hasta el 5%. Pero es poco probable que se llegue a ese techo porque los incrementos del precio del barril del petróleo no son tan fuertes de un mes a otro. Entonces, un poco para marearnos, como digo. Pero lo más grave es el piso. Cuando el precio del petróleo baja, los precios de los combustibles deberían bajar, pero también nos ponen una banda al piso. Entonces, cuando bajan, no van a bajar mucho. Entonces, cada vez lo que van a hacer es provocar que los precios de los combustibles sigan sube. Punto. Así que es una trampa para que los precios de pronto no suban tan rápido si es que el petróleo creciera muy rápido, pero por el otro lado no dejan que los precios bajen. O sea, es un asunto para expertos, dirían, pero sin ser expertos del país, los sectores populares, los sectores medios, ¿cómo se ven afectados con estos centavitos que suben? Porque mucha gente dirá, bueno, son solo centavos, que no hay que escandalizarse, no hay que ahogarse. ¿Cómo afecten una economía como la nuestra, dolarizada y una economía en crisis, estos centavitos que a diario tiene que pagar la gente, o varias veces al día, incluso que van a llenar su tanque de combustible? Ya, verá, el problema no es para los que llenamos el tanque de combustible en nuestros carros, ya. Malo bien, como sea, nos debemos de arreglar. El problema es macroeconómico. Y aquí quiero explicar un poquitín. En realidad le están pegando el tiro de gracia al desastre de la economía ecuatoriana con esto de eliminar los subsidios a los combustibles. Voy a explicar por qué. El problema de la economía ecuatoriana es una contracción del consumo. El problema fiscal es consecuencia, no es que el hecho de que no hay plata, que el gobierno no tiene plata, que está atrasado en los pagos, que se endeuda afuera. Esa es consecuencia, no es la causa. El problema es que el gobierno, en su austericidio, lo que hizo es contraer a la larga el consumo. Nos quitó dinero de los bolsillos a los ecuatorianos, entonces consumimos menos. Entonces, como consumimos menos, el aparato productivo produce menos. Y aquí viene justamente uno de los grandes mitos. Las empresas y los empresarios, esos no son los generadores de empleo. Nunca han sido. ¿Qué empresa va a generar empleo si no vende? Pues las empresas que no venden quiebran y más bien generan desempleo. Pues el empleo se genera desde los consumidores. Cuando nosotros tenemos dinero en los bolsillos y consumimos, entonces las empresas tienen la motivación para producir y mientras más consumo hay, más producen y por tanto demandan más trabajo y así se genera el empleo. Moreno
al eliminar la inversión pública es la construcción de carreteras, hidroeléctricas, etcétera, pero eso se contrata con privados, pues, y los privados a su vez dan empleo y estos trabajadores compran arroz, compran fideo, etcétera, etcétera, y con eso la economía funcionaba. Al frenar esto, están frenando el consumo en general de los ecuatorianos. Compramos menos, empresas producen menos y menos empleo. Querer reactivar la economía solamente desde el lado fiscal es un error, pues. No, esa es consecuencia y le explico por qué. Cuando se consume menos y se produce menos, quiere decir que se está vendiendo menos. Entonces, claro, el SRI recauda menos de IVA, pues. Si las empresas venden menos, ya no tienen utilidades, ya no pagan lo mismo que pagaban antes de impuesto a la renta. Entonces entra menos dinero a la caja fiscal y ahí tenemos más déficit, ahí tienen que endeudarse, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí van las cosas. Podríamos decir, como hay algunos titulares o algunas opiniones, que este es un gasolinazo que se ha dado a partir del día de ayer. Pero, yo digo, nunca se podrán eliminar los subsidios, se podrán focalizar algún momento, o esto es realmente un cuco que incluso pueden caer gobiernos. A ver, vamos terminando esta idea. Entonces, el rato que nos quitan los subsidios a los combustibles y ahora el precio del petróleo empezó a subir, y eso que todavía el mundo está en la pandemia, no hemos salido de la pandemia, pero el petróleo ya sube, ¿qué es lo que va a pasar ya mañana, pasado mañana? Los precios de todo van a subir. Y ya tenemos un problema de consumo, la gente está consumiendo menos. Y si le suben los precios, ¿qué va a pasar? Va a consumir todavía menos, pues. Y esto le complica a la macroeconomía peor. Va a haber menos ventas, va a caer la recaudación de impuestos. Así que el gobierno lo que gana por un lado, de que ya no tiene que poner dinero para los subsidios, pierde con creces porque la economía sigue achicándose y va a cobrar menos impuestos. Eso es lo que acabaron de hacer estos señores. Y a los que estamos en medio nos complican la vida, nos afectan a nuestro bienestar porque consumimos todavía menos. Es decir, los ecuatorianos nos estamos volviendo más pobres. Por eso es que en otras épocas, sí. Yo reitero la pregunta, y para terminar el tema de los combustibles, ¿nunca se podrá entonces eliminar los subsidios o habrá que buscar una estrategia para focalizar los subsidios? A ver, por supuesto la focalización, pero le voy a contar que a la final, como en la cabeza de quienes manejaron especialmente el tema de los combustibles, no estaba ni la focalización ni la cuestión macroeconómica, sino el negocio. Les voy a comentar. En el caso de los combustibles era facilito la focalización, ¿ya? A ver, las personas que tienen vehículos particulares a diésel, perfecto, esos que paguen el precio internacional del diésel, pero no el transporte pesado ni el transporte de pasajeros. Y en el caso de las gasolinas, se podría poner un cupo, es decir, a ver, usted, señor, que tiene un vehículo particular, perfecto, los 30 galones, primeros 30 galones que usted ponga en su vehículo en el mes, esos van subsidiados, y de ahí, si es que usted va a gastar más gasolina, ¿no? Allá le va a precio internacional. ¿Cómo se hacía eso? Cuando yo estaba en el ministerio, vinieron unos señores de una empresa de software que me dijeron, vea, nosotros tenemos aquí el mecanismo para que ustedes puedan focalizar los subsidios, ¿ya? Y me explican, es facilito. Lo único que necesitamos es que en cada bomba de gasolina del país tengan una computadorita con internet. Es facilito. Eso se puede. Que todas las bombas de gasolina del país tengan una computadorita con internet, ¿ya? Y claro, se ponen camaritas, así como la cámara por la que me están mirando ustedes, se ponen camaritas en las bombas de gasolina apuntando a donde van a estar las placas de los carros. Y eso conectado a la computadora. Y claro, las bombas de gasolina, ya los aparatos, los dispensadores, que son electrónicos, también se conectan con este software. Entonces llega el cliente, pone gasolina super, extra, ecopaís o diésel, la que sea, y la camarita ya le toma la foto de la placa.
Entonces, el rato que ya sale el valor a pagar, la computadora automáticamente le pone el valor, si es que hay subsidio o no hay subsidio, en función del vehículo que se le está poniendo la gasolina, y si es que se les asigna un cupo a las personas en función de que si ya cubrió o no ese cupo. ¿Ya? ¿Cuánto costaba eso? Oiranme, instalar todo este sistema a nivel nacional, inclusive si es que el gobierno pagaba este sistema, le costaba $50 millones, que eso no es nada en términos de lograr la focalización del subsidio. Entonces a mí me pareció maravilloso. Yo dije, bueno, esto no es con el Ministerio de Economía y Finanzas, esto tiene que manejarse con el Ministerio de los, como se llama, de recursos naturales no renovables. Bueno, les remití donde el ministro y al ministro no le interesó, pues. Es el ministro que ahora está en Estados Unidos, el ministro de las empresas petroleras, Pérez. No le interesó, porque eso es lo que querían, era eliminar los subsidios, pero para darle negocio a sus amiguitos que ahora se van a hacer cargo de la refinería de Esmeraldas. Bueno, lamentablemente los ecuatorianos tenemos que pagar un mayor precio de combustible y sus consecuencias, sus efectos por los negocios que hacen otros ecuatorianos. Entonces ahí está de ver lo que ocurre. Vamos terminando. La dolarización. El gobierno va a insistir por tercera ocasión consecutiva en enviar un proyecto de ley para lo que denomina él defensa de la dolarización. ¿Por qué el gobierno se empecina en ese asunto? ¿Está en peligro la dolarización si no se aprueba eso de la autonomía del Banco Central? Para nada. A ver, vamos primero con la parte semántica y de ahí con las evidencias, ¿no? Si ustedes abren la página web este rato del Ministerio de Economía y Finanzas, lo primero que les asoma en la pantalla es un rótulo azul grandote que dice Plan de Prosperidad 2018-2021. Bueno, ¿de qué prosperidad estamos hablando? En el 2018 se aprobó en agosto la Ley de Fomento Productivo. ¿Qué producción se fomentó? Hace unos meses se aprobó la Ley de Ayuda Humanitaria. ¿Y qué ayuda nos ha dado esa ley? Lo que hizo es precarizar el trabajo, y hoy mismo el 14º sueldo en la costa se está pagando reducido. También nos hablaron de una ley de simplicidad tributaria, con la cual le clavaron el 2% de impuesto a la renta a los microempresarios. Ahora nos vienen a decir que van a defender la dolarización. Entonces yo lo que digo es, bueno, tienen que poner esos nombres rimbombantes a las leyes, porque en el fondo esconden todo lo contrario. ¿Qué estafador va a decirle a su víctima que le va a estafar? Vamos a los hechos. A ver. Este momento estamos viviendo la peor crisis económica de la historia del país, ya a niveles de catástrofe. ¿Ya? Hace unos años tuvimos también problemas. En el 2016, un terremoto. Y entre 2014 y 2016, unos precios del petróleo muy bajos que le golpearon a la economía ecuatoriana. Con todos esos golpes y este golpe tremendo que está sufriendo la economía, ahí está la dolarización. Y está funcionando, y está fuerte. Nadie ha perdido sus depósitos, ¿ya? No se ha caído el sistema monetario. Entonces la pregunta es, ¿para qué cambiar las reglas de juego si la dolarización nos ha demostrado que como están las cosas ha resistido la peor crisis económica de la historia de este país? La respuesta que usted dice es para proteger los fondos de los ecuatorianos, los fondos de los gobiernos seccionales, los fondos del Seguro Social, porque si no se tomaría un candidato, el candidato Arauz, para cumplir una promesa electoral de los $1.000 a 1 millón de familias. Ahora la pregunta es cómo se tomaría, eso no existe, no puede tomarse. A ver, también dicen, es que el Banco Central le prestó plata al gobierno. Vean. Ustedes que me están viendo este rato a mí, yo aquí que estoy aquí, yo firmé los informes técnicos entre 2014 y 2016 desde el Banco Central para realizar las operaciones de crédito al gobierno. Y después como ministro, yo mismo directamente operé en esas operaciones, es decir, yo soy responsable de operaciones por $7,000 millones. Ustedes perdieron dinero en sus cuentas, se cayó la dolarización, ¿no?
Son mecanismos normales que se aplican entre bancos centrales y ministerios de finanzas en otros países. En realidad, lo que aquí está en juego es otra cosa. Los banqueros privados lo que quieren es capturarle al Banco Central del Ecuador por dos motivos. Uno, porque el Banco Central del Ecuador es el agente financiero del Estado. Está la cuenta corriente única del Tesoro, está todos los depósitos de los GATS, está los depósitos del IES, BIES, está del ISPA, del ISPOL, de las empresas públicas. Y de los cuenta ahorristas y cuenta correntistas también, pues, de economista. Usted tiene chequera del Banco Central, tiene tarjeta de débito del Banco Central, ¿no? No tiene plata suya el Banco Central, es una mentirota, pues. Usted tiene plata en un banco privado. Y vamos con ese detalle. Si usted tiene $10, Fernando, en un banco privado, de cada $10 que usted tiene ahí, 7 está utilizando ese banco en operaciones de crédito. Así que si usted va al banco y todos los demás vamos al banco privado y exigimos de ese rato que nos devuelvan la plata, no nos puede devolver sino solo el 30%. Y nadie se hace líos de que el banco privado con su plata le esté prestando a alguien a que se compre un carro. Pero el encaje bancario no está en el Banco Central. A ver, ya vamos despacito. Entonces, $7 de sus 10 están prestados para que la gente consuma, ¿ya? De ahí, 50 centavitos de esos $10 van al Banco Central. ¿Y sabe para qué van al Banco Central? Porque tienen que hacer compensación de cheques. Digamos que usted me paga con un cheque de la cuenta en su banco, pero yo tengo cuenta en otro. ¿Cómo va a pasar esa plata de su cuenta a mi cuenta? A través de las cuentas que tiene su banco y el mío en el Banco Central. Para eso sirve el encaje, pues. Entonces, a usted y a mí nos engañan. Y verá, le doy otro dato. ¿Dónde están los recursos y los mecanismos que sí garantizan nuestros depósitos? Yo les invito a todos los que nos están viendo que entren este rato al internet y pongan COSEDE, C-O-S-E-D-E, Corporación para el Seguro de Depósitos. Y ahí le va a decir clarito que esta entidad administra el seguro de depósitos y lo que se llama el fondo de liquidez, que es un fondo que se ha venido alimentando durante 20 años y este rato tiene $3,000 millones y ese sí respalda nuestros depósitos. Y esto no tiene absolutamente nada que ver con el Banco Central y su operación, a que vea cómo nos miente. Economista, vamos a terminar en unos pocos segundos. Evalúe al gobierno al que usted sirvió en los primeros meses del gobierno del licenciado Moreno. Evalúe a ese gobierno, por favor. Muy bien, en los primeros meses, en ese primer año, crecimiento positivo del PIB, bajamos el riesgo país a 430, conseguir financiamiento internacional a la tasa más baja de interés en toda la historia republicana del Ecuador, alcanzamos el nivel mínimo de pobreza en toda la historia del país y la mejor redistribución de la riqueza en toda la historia del país. Luego Moreno dio el giro de 180 grados, nos traiciona y en este momento estamos en el peor desastre, que no es debido al COVID. El COVID lo único que hizo es darnos el último empujoncito por un manejo totalmente errado de la economía y direccionado hacia favorecer a grupos económicos que históricamente han vivido de privilegios y sometiéndonos a todos los demás ecuatorianos, inclusive bajo actitudes racistas, clasistas, machistas, regionalistas, etcétera. Eso es lo que ha hecho el gobierno y los resultados creo que están a la vista de todos los ecuatorianos. Economista, para terminar, antes de que el licenciado Lenín Moreno sea tildado de traidor, de inútil y un sinnúmero de cosas que lo ha hecho la Revolución Ciudadana y propiamente el expresidente Correa, ¿quién conformó el gabinete del licenciado Moreno el 24 de mayo del 2017? Bueno, los que estamos ahora con el señor Arauz tratando de ganar unas elecciones a ver si nos dan el chance de reconstruir este desastre. Pero no todos los ecuatorianos piensan así. Eso se llama democracia. Muy bien.
Gracias al economista Carlos de la Torre, exministro de Economía y Finanzas, que han participado en Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador. Economista, muchas gracias. Pues estamos aquí pluralmente para recibir las opiniones y los comentarios de todos los sectores, y será el país, será la gente, los que nos escuchan, los que nos ven, los que sacan sus propias conclusiones. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista y como siempre quedo a las órdenes. Una buena noche. Igual, muy amable, muchas gracias. Señoras y señores, terminamos la presente semana con este diálogo importante, hablando de los combustibles, del Banco Central y de las perspectivas para el país para los próximos años. Volveremos el próximo lunes en Pensamiento Crítico. Hasta la próxima. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.